Imagina cómo era hace unos 3 millones de años, cuando diminutos microbios, con solo el 1% del diámetro de un cabello humano, esculpían grandes cavernas bajo el vasto desierto de Chihuahua, en el sureste de Nuevo México. Este impresionante sistema de cuevas de piedra caliza incluye la inmaculada Cueva Lechuguilla y la famosa Cueva de Carlsbad, hogar de una de las cámaras subterráneas más grandes de América del Norte. Pero, además de las impresionantes formaciones geológicas, estas cuevas son el escenario de una batalla microbiana que ocurre desde hace miles de años, muy por debajo de nuestros pies. Estas cuevas esconden secretos que la NASA está ansiosa por descubrir. Pero, ¿qué hace que estas cuevas sean tan especiales? La respuesta está en los microbios únicos que viven en ellas. Estos organismos extremófilos prosperan en condiciones extremas, sin la presencia de luz solar, y pueden proporcionar pistas sobre formas de vida que podrían existir en otros planetas. La búsqueda de vida en Marte y otros cuerpos celestes está directamente relacionada con el estudio de estos microbios. Las condiciones en las cuevas son análogas a los entornos extremos que podemos encontrar fuera de la Tierra. Al entender cómo estos microbios sobreviven y se adaptan, la NASA puede mejorar sus estrategias de exploración y detección de vida extraterrestre. Estas cuevas se conocen desde hace mucho tiempo. En la entrada encontramos arte rupestre dejado por los pueblos nativos y evidencias de que cocinaban alimentos allí mismo. En 1898, Jim White, un joven vaquero, avistó una nube negra de humo elevándose en la cima de una colina. Curioso, fue a investigar y encontró cientos de miles, quizás millones, de murciélagos de cola libre brasileños. Se dio cuenta de que cualquier cueva capaz de albergar tantos murciélagos debía ser inmensa, y así comenzó su eterno amor por estas cuevas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería explorar una cueva de cabeza para abajo? ¿O cómo los diminutos microbios pueden impactar nuestra búsqueda de vida extraterrestre? Deja tus opiniones en los comentarios, y si estás tan fascinado como nosotros con los descubrimientos de la NASA, no olvides darle me gusta y compartir este video. Comparada con casi todos los demás sistemas de cuevas de la región, Carlsbad Caverns es enorme. La Sala Grande es una de las cámaras subterráneas más grandes de América del Norte, donde puedes admirar impresionantes formaciones como la Roca de las Edades. En el Salón de los Gigantes hay enormes candelabros y debajo de ellos, tótems, estalagmitas altas y macizas que llegan a medir entre 9 y 12 metros de altura. Este lugar no es solo una maravilla geológica, sino también un testimonio del poder y la belleza de la naturaleza a lo largo de millones de años. Uno de los grandes debates sobre la formación de cuevas es si esto involucra más geología o microbiología. Yo creo que la respuesta correcta es una combinación de ambas. A diferencia de la mayoría de las cuevas que se forman de arriba hacia abajo por la acción del ácido carbónico, esta cueva se formó de abajo hacia arriba. Hay liberación de gas sulfuro de hidrógeno, también conocido como gas de huevo podrido por su olor desagradable. Este gas tiene electrones extra que pueden ser usados para energía. Cuando estos gases llegan a áreas con oxígeno, los microbios oxidan el sulfuro de hidrógeno en ácido sulfúrico que disuelve el carbonato. Este ácido es tan fuerte que crea cavidades enormes. Pero ¿y todas las formaciones espectaculares que vemos? Lo que estamos viendo en una formación grande como esta es mucha acumulación de minerales. Y a veces los microbios ayudan en este proceso. Así como nosotros comemos y ganamos peso, los microbios comen y ganan minerales. Es una asociación entre los microbios, el aire, la geoquímica y el ambiente, donde todas estas influencias diferentes contribuyen a la formación de las cuevas.
Una de las grandes ventajas de estudiar microbiología en cuevas es que representan un ambiente extremadamente adverso. Dentro de una cueva no hay mucha energía disponible. Entonces, ¿qué comen los microbios? Tienen que competir mucho entre sí. Esto resulta en una constante guerra microbiana. Cuando un microbio consigue alguna energía, la almacena de una forma que produce compuestos antimicrobianos, capaces de eliminar muchos otros microbios que podrían causar enfermedades. Esto hace que las cuevas sean un lugar muy emocionante para estudios microbiológicos. Una de las preguntas que hacemos al buscar microbios en cuevas es: ¿qué nos pueden revelar sobre los llamados biosignales? Estos biosignales indican la presencia y actividad de vida microbiana y pueden proporcionarnos información valiosa, no solo sobre la vida subterránea, sino también sobre procesos biológicos fundamentales que ocurren en ambientes extremos. Esta investigación puede incluso tener implicaciones para la búsqueda de vida en otros planetas, donde pueden existir condiciones similares. Cuando vayamos a Marte o a cualquier otro lugar en el espacio, necesitamos saber cómo reconocer señales de vida. Existen diferentes formas de vida microbiana incrustadas en varias superficies, y estamos tratando de entender cómo identificar los mejores lugares para recolectar muestras. Hay una sorprendente conexión entre la investigación de la NASA y los estudios realizados en este parque. No sabemos cómo puede ser la vida microbiana en otros planetas. Y también queremos evitar llevar microbios de la Tierra allí, pues no queremos contaminarlos. Por eso, los investigadores vienen aquí para buscar microbios que consiguen sobrevivir en ambientes con poca energía. Estudian cómo estos microbios sobreviven y también cómo eliminarlos para evitar que contaminen cualquier nave espacial que enviemos a otros planetas. Existen pocos lugares para la verdadera exploración: el espacio, los océanos profundos y las cuevas. Tenemos una responsabilidad especial de proteger estos lugares. Si eres la primera persona en entrar en un pasaje o cueva específica, puedes estar perturbando algo que ha permanecido intacto por miles o incluso millones de años. Los estudios aquí no solo nos ayudan a entender mejor cómo la vida puede adaptarse a ambientes extremos, sino también a desarrollar métodos para detectar y proteger estas formas de vida en otros mundos. Esta investigación es crucial para nuestras futuras misiones espaciales y para la preservación de los ecosistemas únicos de la Tierra. Además, aprender a reconocer señales de vida en ambientes extremos en la Tierra puede ser la clave para descubrir vida en planetas distantes, ampliando nuestra comprensión del universo y de la diversidad de la vida. Hoy exploramos por qué la NASA está tan interesada en las cuevas de Nuevo México, desde los microbios extremófilos que pueden ayudarnos a encontrar vida en otros planetas hasta las formaciones geológicas únicas que revelan los secretos de la Tierra y más allá. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal para más contenido y exploración. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos y comparte esto con tus amigos curiosos sobre el universo.